y la verdad pienso yo que, bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Olga Patricia Hernández, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Santo Tomás hace hermosos 35 años haber salido en la Santo Tomás, por ende vas a encontrar lo típico de ¿te acuerdas de la pandemia que estaba uno en plena charla y sacaba la mazamorra y demás? Me disculpas, pero estoy situada en este momento en mi institución. Mi institución es la institución educativa, técnica educativa Carlos Restrepo. Es una institución oficial. Tenemos en este momento, yo soy la orientadora escolar. Tengo a mi cargo 2.500 alumnos, trabajo 2 jornadas, jornada mañana, jornada tarde, y a su vez tengo 3 sedes, 2 rurales y una aquí cerca a mi institución. Mi institución se encuentra ubicada en El Salado, es un barrio que en primera instancia era un sitio como turístico, pero poco a poco por lo que ha crecido Ibagué, pues ya se volvió un barrio. Por lo tanto, se puede decir que este barrio pertenece a la comuna número 7 y está a la entrada de Ibagué cuando tú vienes de pronto de Manizales o cuando vienes no, de Manizales no, perdón. Cuando vienes de la costa necesariamente tienes que pasar por acá. Esta institución, como te decía al comienzo, es una institución oficial. Aquí yo estoy recién porque toda la vida trabajé en un hermoso colegio que es el INEM Manuel Murillo Toro, que es a nivel nacional, que creo yo tú que allá en Bogotá también lo hay, bueno, en la gran mayoría de capitales lo hay. Un año antes de que empezara la pandemia fui trasladada aquí y aquí estoy manejando una comunidad, la cual normalmente, digamos, es una comunidad donde la clase es cero, porque no es ni cero, es sub cero. Estamos estrenando, gracias a Dios, te voy a dar una pequeña visión, estamos estrenando instalaciones. Nosotros fuimos golpeados no solamente por la pandemia, sino también fuimos golpeados porque, como te decía, esta Comuna 7 es un poquito olvidada por el Estado, entonces la gran mayoría de barrios, te voy a mostrar acá, han sido en primera instancia invasiones y ya luego poco a poco con el paso de los años pues han sido normalizados. Por lo tanto, fuimos golpeados por la pandemia en primera instancia y el año pasado, a comienzos del año, fuimos golpeados porque el sistema de acueductos del barrio que queda cerca colapsó. Entonces, cuando llegamos supuestamente a recibir este bello colegio, que ya te lo voy a mostrar, fuimos golpeados allá al fondo, muy atrás. Fuimos golpeados por todas esas aguas negras que se nos entraron aquí a nuestro colegio. Entonces, por lo tanto, haz de cuenta como un pequeño armero chiquitico aquí. Entonces, todo eso nos ha ayudado muchísimo para conocer. A mí me ha ayudado muchísimo para conocer mi institución. Mira, te estoy mostrando aquí es la biblioteca. En este momento pues estamos solitos, pero estábamos recuperando tiempo, estamos recuperando, no se dice compensando tiempo porque queremos la Semana Santa. Bueno, en líneas generales te cuento. ¿Me estás escuchando o se perdió? ¿Sí? Ok. Bueno, esta comunidad se caracteriza porque la población básicamente es de personas reinsertadas o despobladas por la violencia. Por lo tanto, yo cambié muchísimo de alumnos, porque estaba en una comunidad más o menos de estrato 2, 3 y 4. Entonces, yo estoy todavía en el proceso de conocer mi comunidad. Ya, gracias a Dios, llevo 3 años, 4 años con ellos y ha sido una experiencia maravillosa. Todo eso nos ha unido, el hecho de eso tan horrible del acueducto, y eso me ha permitido conocer que esta población somos una de las más olvidadas por el Estado. Nos tocó estar hacinados en un salón, nos tocó estar compartiendo con 120 compañeros, o sea, 120 son los profesores, durante más o menos 6 meses. Eso nos unió mucho más, o yo me uní mucho más a la comunidad, porque este colegio ya tiene 22 años de estar funcionando, pero estamos estrenando desde hace más o menos 7 meses. Como tú me ves, aquí todos hacemos de todo un poquito. Yo estoy cerrando la biblioteca porque todos tenemos ese sentido de pertenencia. No lo hago porque me toca, sino porque cuido y quiero mi institución.
Y así estamos formando, o así me formaron los profesores y los padres de familia. ¿Por qué? Porque el Estado a nosotros no nos ha dado nada. Los padres fueron los que vinieron, los que sacaron el barro, trajeron sus escobas, trajeron su trapeador, trajeron su balde. El Estado hasta ahora no nos ha dado nada. Entonces, yo creo que eso hizo que quisiera más este colegio de lo que lo estoy queriendo. En líneas generales, ¿qué más quieres saber de mi colegio? Así es. Ok, pues yo creo que muchísima, muchísima porque nosotros hacemos la segunda labor como padres. La verdad, claro está que aquí, pues aquí pienso yo que en la gran mayoría de instituciones oficiales nosotros se nos ha cambiado el papel. Aquí nosotros empezamos a ser papás y luego sí profesores, que aquí nos toca ser más de papás que de profesores, sobre todo por el nivel que estoy manejando, ¿no? Lo que te digo, son padres cuyos trabajos son oficios varios, construcción, son padres que se fueron del país porque no había aquí una oportunidad, entonces se fueron del país, dejaron aquí a la mamá es la que tiene que ver con los hijos. Entonces creo yo que nos ha tocado desde ese punto de vista desempeñar el rol, o sea, se cambiaron los roles. Nos convertimos nosotros en los papás, porque muchos de los papás vienen y nos dejan los niños como si esto fuera un parqueadero. Ahí le dejo el niño y punto. Si pensamos en la labor que nosotros tenemos, pues es completamente de psicoeducación. O sea, es enseñar al papá a ser papá, es enseñar al niño a respetar al papá como figura paterna que es, como autoridad que es, porque aquí la verdad ellos nos respetan más que a los papás. Es lo que me he podido dar cuenta por el tipo de problemática que yo manejo acá, ¿no? Acá manejo más el hecho de que son altaneros, que son groseros, niños que se van de la casa por un fin de semana porque se les dio la gana, así de sencillo. Entonces uno no ve ese patrón de autoridad. Entonces yo siento eso, que nosotros en este momento como psicólogos estamos cumpliendo una función que le pertenece más a los papás que a nosotros, que es es la de ser los primeros educadores sexuales, porque para mí la educación sexual es eso, es empezar desde los principios, los valores, el de concientizarlos a ellos que tienen aquí una institución a la cual ellos vienen a aprender. Gracias a Dios, en este colegio hay un sentido de pertenencia altísimo, como te venía diciendo, no solamente por la pandemia, sino antes. Yo creo que este es de los únicos colegios oficiales aquí en Ibagué, por lo menos, donde tú entras y todos los niños se ponen bien. Porque la verdad hay otros colegios donde tú entras y te ignoran. Aquí sí no, aquí tú encuentras los niños que se levantan y te dicen buenas tardes, profesor, niños a los cuales tú les dices oye y esperan. En otros colegios, la verdad, no. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegio público, en colegio privado, y me doy cuenta de eso. Por eso quiero muchísimo y he aprendido a querer muchísimo mi institución. Entonces, eso en líneas generales es como la función que representamos aquí, ¿no? Yo creo que sí, sí, porque
Pues aparte de esas, nosotros también manejamos cosas que no estamos preparados para ello, son diferentes problemas de aprendizaje. La pospandemia nos dejó a nosotros una cantidad de situaciones en las cuales tampoco estamos nosotros preparados, pero la idea es coordinar con las diferentes instituciones y diferentes empresas precisamente esa atención en red, trabajo en red básicamente. Con esto de la pospandemia se nos aumentó la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso tanto familiar como en la misma, digamos, comunidad donde ellos se desarrollaban. También nosotros, digamos que la otra problemática que vemos son los problemas de aprendizaje. Hemos estado aprendiendo muchísimo sobre inclusión, que eso también es otra cosa que el Estado nos ha puesto a nosotros los orientadores, pero no nos dan de pronto las herramientas para poder manejar esa clase de situación. Aquí se supone que debemos de tener un profesional de apoyo, pero el profesional de apoyo nos llega en octubre, cuando ya nosotros, pues la verdad, pues sí, en esa época, genial que llegue, ¿cierto? Pero el ideal es que trabajemos en conjunto desde el año, desde que se inicia el año. Entonces, esa parte de los problemas de aprendizaje es como una falencia que tenemos algunas, porque no todas salen tan preparadas, la verdad. O sea, yo he estado incluso aprendiendo, ayer estuvimos acá en una reunión que hizo la Universidad Javeriana precisamente sobre cómo está la salud mental escolar. Y eso nos dio pie para nosotros darnos cuenta de que a pesar de que estamos trabajando con las uñas, porque aquí en la institución ni en ninguna institución educativa tú encuentras pruebas. No encuentras pruebas, como no encuentras pruebas que son las herramientas que se manejan para ello, entonces por eso nos toca remitir. Al remitir nos toca esperar a que la EPS, y ya sabemos todo lo relacionado con las EPS, pues puedan darle atención a esos niños. Entonces muchas veces se nos pasa el tiempo. Entonces, a qué recurro, por ejemplo, yo? A Internet. Me meto a Internet. ¿Qué hago frente a esto? Y me ayudo de esa manera. Pero también, pues obviamente con las colegas y con las otras orientadoras, pues nos ayudamos. Pero la verdad es, esa parte para nosotros es clave. Yo vengo de un colegio del INEM donde sí teníamos eso. El INEM al comienzo manejaba con fonoaudiólogo, con terapista, y era muy chévere y se hacía una terapia integral. Y yo no sé qué le pasó al Estado, pero el Estado fue quitando todas esas profesionales que son básicos, básicos en toda institución educativa. Entonces nos ha tocado a nosotras, así como se dice, trabajar con las uñitas. Pues yo pienso que es fundamental, y no solamente en lo educativo, sino en todas partes. Para mí, ahí sí pueda que suene como a frase muy desgastada, pero la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad somos en todas partes donde se establecen relaciones, hay una sociedad en casa, hay una sociedad cuando tú vas al supermercado, hay una sociedad cuando te subes al bus, hay una sociedad cuando vas caminando por la calle. Tú tienes que tener ciertas normas y ciertos valores que cumplir, y la familia para nosotros es primordial, pero en este momento lo que nosotros llamamos el involucramiento parental es muy difícil porque el padre de familia después de esta pospandemia, y no es que le estemos echando a la pospandemia todo, no, básicamente también los cambios de gobierno que hemos tenido, este desempleo tan grande nos ha llevado a que los papás estén cada vez más pendientes de su trabajo que de sus hijos. A mí básicamente, ¿qué me dice un papá? Mire, a mí no me mande para la EPS, porque si yo me voy para la EPS son 2.500 de subida, 2.500 de bajada, entonces son 5 y 5, son 10.000 pesos. Yo me gano 60.000 pesos trabajando en una casa. Me voy para llevarlo allá, me espero 20 minutos, pierdo el día, y como le parece que no tengo con qué ni darles el almuerzo ni la comida a mis hijos. Entonces, eso nos lleva a nosotros, pues, a sencillamente, pues bueno, yo cumplo con darte la labor, tú tomas la decisión, pero es muy difícil así. Pues yo pienso que si en la escuela viniera el papá también a aprender,
se lograrían todos esos programas, porque los programas son muy bonitos, la verdad, en el papel son muy lindos. Nosotras cuando los reunimos los diseñamos y decimos qué chévere lo vamos a cumplir, pero la verdad para nosotros el involucramiento parental es fundamental y si los padres no están, ¿qué ganamos nosotros con tener a nuestros niños aquí 6, 7 horas si cuando llegan a la otra casa donde pasan más tiempo que acá no tienen ese apoyo? Entonces para mí es fundamental. Pues volvemos a lo mismo. Todos los programas nosotros que aquí diseñamos van desde prevención, promoción, atención y seguimiento. Esas son las cuatro bases en las que nosotros tenemos los programas. Prevención, promoción, atención y seguimiento. Cuando tú haces prevención, ¿qué haces? No solamente en los niños, sino a quien va dirigido primero es a los docentes para que ellos sean como mis coequiperos, porque imagínate yo con 2.500 muchachos, pues yo primero hago una reunión con directores de grupo, a ellos les dicto los talleres y ellos a su vez lo multiplican con los padres en algo que se llama dirección de aula, perdón, con los padres no, con los alumnos, se llama dirección de aula. Luego de que ellos hacen en dirección de aula, lo proyectamos a escuela de padres, pero entonces ahí es donde nos queda el huequito. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, aquí se citan los padres a las 6 de la mañana y a las 8 ya se van. Pero de 220 padres por la mañana me llegan 110 por la tarde, de unos 180 que son por la tarde más o menos padres, porque aquí tenemos de todo, tenemos madres solteras, tenemos padres solteros, tenemos familias muy bacanas que son los dos o los tres, porque tengo función, padres, o sea, con unas disfunciones familiares que yo la verdad apenas digo, uy, pero bueno, cada día hay un reto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los citamos a los padres de la tarde, me llegan 18 o 20. ¿Por qué? Porque los citamos entre 12 y 2. Entonces ellos, pues obviamente dicen, mi trabajo, el almuerzo de mis hijos, yo tengo que llevar a otro, este no es el único hijo. Entonces eso nos ha llevado a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La verdad, no encontramos una estrategia, simplemente pues citarlos con tiempo y pensar y ayudarnos. Yo me ayudo mucho con audios, yo le envío pequeños videos porque esa parte de la pandemia nos ayudó para crear los famosos grupos de WhatsApp. Entonces, a través de eso o a través de videoconferencias, por lo menos yo llego, te voy a mostrar y vas a ver la punta de una iglesia. Atrás vas a ver una montaña, allá yo tengo padres, ya te muestro. ¿Sí? Allá arriba es que está todo. Entonces, a esos padres que están en lo rural, yo les llego a través de videoconferencias. Esos son los padres que más me encanta porque son más comprometidos. La verdad, son mucho más comprometidos los padres rurales que los padres de la ciudad. Entonces, con ellos trabajo y me enfoco básicamente con ellos. Entonces, esas son las estrategias que yo he estado como medio utilizando para lograr que los padres se involucren, pero la verdad necesitamos mucho más, muchísimo más la presencia de los padres. Pues yo creo que casi como te lo dije ahorita, nosotros trabajamos con cuatro: prevención, promoción, atención y seguimiento. Cuando tú haces promoción y prevención unidos en conjunto con la red, es muy bacano. ¿Por qué? Porque trabajas con la Secretaría de Salud, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la personería, en fin, con la Fiscalía, bueno, con tantas IAS que hay, nosotros trabajamos. Cuando hacemos ese trabajo a nivel grupal y ya llegamos a la atención individual, ¿a través de qué estrategias? La atención individual básicamente, pero contar solamente con una sola vez, como te digo, porque nosotros no hacemos terapia. ¿Cuál es la función mía? Yo, por ejemplo, escucho la problemática, pero a mí primero, antes de que me llegue el niño, me llega con una remisión. O sea, ya el director de curso conoce la situación, lo conoce el papá y vienen aquí por voluntad propia, siempre y cuando el niño quiera. Cuando el niño no quiere por X o Y circunstancia, pues se orienta al padre de familia y se remite a la ETS. Esa básicamente son las estrategias que nosotros utilizamos. O sea, la atención individual, la atención familiar, la psicoeducación que se da.
Ujú. Pues total, es vital porque imagínate, yo aquí, por ejemplo, somos grupos, aquí son grupos de 40 y en grupos de 40 tengo muchachos, uno con síndrome de Down, otro con síndrome de Burnout, unido con el de Asperger. Entonces, imagínate, tres niños con esas problemáticas, bueno, perdón, con esas condiciones, porque ahorita se les dice es ¿qué? Condiciones transversales, bueno, se me olvidó el término ahorita, con condiciones transversales especiales, ya no se habla de discapacidad ni nada de eso. Entonces, imagínate tú un solo docente para manejar 37 niños aparentemente normales con tres niños con esas condiciones. Entonces, entra uno a qué? A negociar con los padres de familia. Primero se hace psicoeducación para poder colocar al padre de familia frente a la situación que realmente tiene su hijo. Aquí muchas veces a mí me toca hasta ser de médica, que no lo soy, pero he aprendido durante el transcurso de mi experiencia qué es epilepsia, qué es síndrome de Down. Entonces, yo los aterrizo y les digo, mira, tu hijo tiene esto, tu hijo a un futuro debes aspirar a esto, esto, esto. Entonces, esa parte de psicoeducación es fundamental si se trabaja con padres y con profesores, porque si trabajamos articulados, pues obviamente podemos elaborar un PIR y obviamente podemos sacar adelante al muchacho, pero concientizando primero al padre de familia. Y si tenemos el diagnóstico actualizado, pues genial, porque el diagnóstico actualizado, cuando nos llega a tiempo, ¿no? Cuando nos llega a tiempo, porque nosotros pedimos normalmente un plan de apoyo institucional. ¿Para qué? Para que nos den las pautas de manejo en el aula y en el colegio. Eso en líneas generales es lo que nosotros logramos con un diagnóstico que nos viene especializado. Claro que sí. Ok, muchas gracias a ti, Karen, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Karen, que ojalá te tengamos como psicóloga educativa. La verdad es que a veces esta profesión, así como tú lo dices, y más por la parte de educación, discúlpame el término, pero siempre la educación ha sido considerada como la muchacha de servicio. Siempre nos colocan por allá como si nosotros fuéramos, qué sé yo, los salvadores de vidas. La verdad es que nosotros somos unas personas muy valiosas y unas profesionales muy valiosas y necesitamos que nos tengan más en cuenta, ¿ok? Y que nos den la importancia que nos merecemos. Muchas gracias a ti y espero entonces el documento.